Bueno, nuevamente buenas noches a todas. Hoy estaremos hablando acerca del tema la baja autoestima de una manera introductoria. Mm, listo. Bueno, como sabemos, en este año hemos estado hablando acerca de pues esos temas que de pronto nosotras a veces tenemos que enfrentar y que no, muchas veces no son fáciles de abordar porque tiene mucho que ver con nuestra parte emocional, la parte de nuestra mente, y son cosas que actualmente se están viendo mucho y que de pronto nosotros no tenemos claridad acerca de qué dice la escritura de estos temas. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la baja autoestima, vamos a hablar de de algunas definiciones, de algunos conceptos y vamos a ver algunos versículos que hablan un poquito acerca de este tema, aunque es muy amplio. En la escritura, la verdad, se habla mucho acerca de esto. Si vemos, hay muchas historias en las que hubo personajes que, que expresaron cosas que nosotros podríamos entender como que tenían una baja autoestima, pero realmente nosotros vamos a ver a la luz de la escritura qué es lo que esto conlleva y bueno, y si alguna tiene algún aporte acerca de este tema, puede hacerlo. Bueno, primero yo estuve buscando un poquito acerca de qué es la autoestima. Hay muchas definiciones, muchos libros, muchos autores que muestran acerca de este término. Yo realmente me fui como por lo más básico, que es un significado de la Real Academia, y lo define como valoración general, mente positiva de sí mismo. Es una palabra compuesta, se compone de la palabra auto y de la palabra estima. Cuando se habla de auto, se refiere a, pues está hablando de algo propio, de algo que es de uno mismo, se puede comparar con las palabras autosugestión, autobiografía. Más que todo se refiere a cuando la misma persona hace algo, ¿cierto? Y estima, que viene de estimar, es una consideración y aprecio que se hace de alguien o algo por su calidad y circunstancias. Entonces, pues ya juntando las palabras, sí, pues está acorde a ese significado que tiene, que nos muestran ahí de la valoración generalmente positiva de sí mismo o la valoración de sí mismo, o cómo se valora cada quien, o sea, qué valor tiene Daniela de Daniela, o sea, yo. Um, Ahora bien, como vamos a hablar de la baja autoestima, entonces yo creo que una de las formas más básicas, quizá pues alguna de ustedes tenga otro significado más técnico de esto, pero una persona con baja autoestima se considera a sí mismo como alguien poco valioso, porque como leíamos anteriormente, una persona con autoestima, tiene aprecio de sí mismo, pero una persona con baja autoestima eh, considera que no tiene gran valor o que no tiene valor. Sin embargo, este término autoestima no es un término que nosotros vamos a encontrar así literalmente en la escritura. Al contrario de la palabra estima, que sí se menciona algunas veces, bueno, varias veces en la escritura la palabra estima. Y pues ya analizando un poco en este término de autoestima y estima, que no está en la escritura la palabra autoestima, ¿será que nosotras mismas podemos darnos un valor o calificarnos de si somos o no somos valiosas? Eso pues ténganlo ahí para que lo estemos analizando durante esta ocasión y la que viene, donde se va a profundizar más acerca de lo que dice la escritura. ¿Por qué lo digo? Porque pues yo estaba leyendo un comentario que habla acerca de que nosotras mismas no nos creamos a nosotras. Eso es algo que nosotras sabemos y entendemos y creo que todas aquí estamos de acuerdo en que no fuimos creadas por nosotras mismas. Entonces, el que da ese valor a nosotras realmente fue el que nos creó porque es el que sabe cómo nos hizo, el que nos conoce, el que puso
todo su empeño en crearnos a nosotras y bueno, en realidad a toda la humanidad. Entonces, no voy a dar respuesta a la pregunta, pero sí para que pensemos y analicemos acerca de esto, de ¿será que nosotras podemos dar una opinión exacta de si yo tengo o no tengo valor? Ahora, vamos a seguir y vamos a establecer desde ya una diferencia entre dos cosas y la quiero establecer porque realmente se, siento que se está confundiendo mucho el término y creo que a veces no es bueno, bueno, no es bueno hacerlo de la forma en la que se está haciendo ahora en el mundo, porque, porque las personas no estamos aceptando que hay cosas en nosotros que no están bien, ¿cierto? Y entonces aquí establezco una diferencia entre autoestima y egocentrismo. Aquí, pues, este es es algo que saqué también de un escrito. Y dice, una persona con alta autoestima, aunque se valora, lo hace siempre de una óptica realista. Así es consciente de sus virtudes, pero también de sus defectos y no intenta camuflarlos para aparentar ser lo que no es. Al contrario, los acepta y si alguno le produce problemas o dificultades, trata de encontrar una solución. El egocentrismo dice que es una persona con un gran ego, tiene una admiración excesiva por sí mismo, ¿no? Tanto es así que desarrolla rasgos narcisistas y observa el mundo desde una óptica distorsionada. El gran problema de este tipo de personas es que se creen superior a los demás, es decir, consideran que son perfectas y que todo lo que hacen también. Creo que desde el colegio todas, yo ya me gradué hace muchos años, en 2016. Y todavía recuerdo cuando en el colegio hablábamos de eso, de, del narcisismo, de, de el hombre como el centro, eran como ideologías en las que colocaban al hombre como el centro de todo. O sea, alrededor del ser humano giraba todo. O sea, era como el que tenía esa preeminencia. Y creo que es lo que está pasando, que ahora mismo para el sistema del mundo lo más importante es el ser humano, ¿cierto? Y nosotras, que somos hijas de Dios, sabemos que eso no es así. Entonces, eso pues es algo que saqué de una fuente, no está en la escritura así, pero es como para establecer una diferencia, ¿cierto? El no confundirnos. Y yo sé que aquí nosotras, quizá muchas tenemos una dificultad con ese hecho de estimarnos, de que a veces como que nos menospreciamos a nosotras, pero yo creo que más que todo va enfocado a esos temas externos, no sé, a nuestro cuerpo, a que de pronto yo no he logrado tantas cosas, a que hago muchas cosas y no me salen bien, ¿cierto? Pero entonces veamos por qué yo debo estimarme. Entonces, vamos a, espera un momentico, ahora sí. Vamos a empezar por algo fundamental y creo que ya lo han mencionado en otras reuniones. Si yo no entiendo esto, lo que viene más adelante, pues no va a servir de nada, porque es primordial que yo entienda que como ser humano debo entender y aceptar mi condición. Y leamos Efesios 2:12, las que quieran buscar en su Biblia o si no tienen Biblia, pues lo podemos leer de ahí de la diapositiva. Esto es un pasaje muy conocido y miren que el título dice Salvos por gracia. Habla mucho de eso, de la salvación, en qué consiste y hace un contraste entre
cómo éramos antes y cómo somos ahora. De hecho, ahí está hablando ya de los gentiles, no está hablando solamente del pueblo de Israel, sino que nos incluye a nosotros, ¿cierto? Aún a las personas de estos tiempos. Y vamos a pensar que, vamos a pensarlo en primera persona. O sea, como si ese versículo estuviera hablando de mí, que de hecho sí está hablando de mí, como era antes. Y vamos a concientizarnos nuevamente de dónde fuimos sacadas, ¿cierto? Dice, en aquel tiempo, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Veamos este panorama. Realmente es un panorama muy triste. Yo creo que una persona que está en esa condición realmente se debe sentir con muy poco valor. Y con razón, ¿cierto? Porque si yo entiendo lo que significa estar cerca de Cristo y lo que eso trae a mi vida y, y entiendo en qué condición estoy, voy a saber que realmente no tengo nada, que no soy nadie, que no tengo vida. Dice, estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué lo dice? Porque anteriormente, pues ese era, bueno, sí, o sea, ese fue el pueblo escogido de Dios siempre, pero ahora Dios nos da a nosotros ese acceso a que seamos su pueblo. Dice, ajenos a los pactos de la promesa, o sea, no teníamos derecho de de ninguna promesa de salvación, de nada, sin esperanza, o sea, realmente a futuro no teníamos nada para nosotros y sin Dios en el mundo. Entonces, ese era nuestro valor antes de Cristo. Ahora, si yo todavía no soy hija de Dios, si yo todavía no creo en Dios, si yo todavía no le he entregado mi vida a Cristo, si yo todavía no soy consciente de cómo estoy, de mi condición, de que necesito algo que me dé valor, lastimosamente voy a vivir siempre así, con siempre necesitando otras cosas que me hagan sentir que soy más, cuando eso no es lo lo que realmente da valor a mi vida. Entonces, primero, entender esto, que todo ser humano debe aceptar su condición, que no está bien, que necesita un cambio, que necesita mejorar. Entonces, creo que todos, por lo menos una vez en la vida, o por lo menos cada una de las que está aquí, todas alguna vez en la vida, eh, debieron sentirse así, ¿no? Sin, sin valor, sin algo especial, porque hay una necesidad, ¿cierto? Hay una necesidad de Cristo. Ahora bien, si ya yo sé mi condición, ¿por qué será que yo debo estimarme? Dice Efesios 2:10, ahí mismo dice, lo dice antes, dice, voy a leer desde el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muy conocido este versículo, hablando de que todo lo que yo tengo, de esa salvación que yo tengo, nunca o jamás será por mi propia cuenta. Jamás será porque yo lo gané, sino que fue por gracia, fue porque Dios quiso dármelo. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, no para que Daniela diga, ay, es que como yo fui buena, yo me lo gané y yo me lo merezco. Creo que hemos escuchado muchas veces esa frase, ¿no? Me lo merezco, ¿cierto? Y eso también hace parte de este tema. Pero aquí no es así, sino que el Señor, Dios, en su soberanía, en su voluntad, en su amor y en su misericordia, tuvo gracia para con cada uno de los seres humanos. Pero dice aquí el versículo de Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Dios nos creó a todos, ¿cierto?
tanto a los que no son creyentes como a los que son creyentes, y permitió que estuviésemos aquí. Pero realmente Él quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida porque el Señor Jesucristo también murió por todos. Y miren que aquí dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuál fue el propósito principal de que nosotros fuésemos creados? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, las cuales, o sea, las obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en. Dios preparó esas obras para que cada una de ustedes y para que yo, pues las hiciéramos, ¿cierto? Notemos que hay una actitud voluntaria cuando se refiere a andar en ellas. Es una actitud que debemos hacer cada una de nosotras. Y ahí sí nosotros tenemos que ver. Y eso es una consecuencia de haber tomado una decisión. Solo que no todos deciden hacerlo. Entonces, creo que pueden haber muchas más razones, claro que sí. Quizás más adelante ustedes tengan alguna, si tienen alguna y la recuerdan, anótenla, porque ahí es donde cada una de nosotras nos damos cuenta de por qué razones yo sí me debo estimar, porque Dios me dice esto y me dice esto en su palabra. Pero recordemos que todo el origen de ese valor que yo tengo, miren que los está diciendo la palabra, viene de Dios. Entonces, si quieren, vayan anotándolo, si los tienen ahí, si los quieren comentar más adelante, o simplemente quieren aprenderlos para ustedes mismas, eh, y pues más adelante los comentamos. ¿Qué debo hacer si yo sé que bueno, sí, Dios me da el valor y estoy en esta condición? Primero, creer en Dios, creer en Cristo, creer en la obra que Él hizo, que es lo primordial. Si no hago eso, pues lastimosamente no estoy haciendo nada. Y creerle a Dios. ¿Cómo le creo a Dios? Creyendo lo que Él me dice en su palabra, eh, que debo hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor? Creer en lo que Él me dice de que soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Eh, Dios, miren que en los evangelios en alguna ocasión muestra de eso de que el Señor Jesucristo lo que les enseñó a sus discípulos era que el que quería ser mayor, el que quería tener más reconocimiento, más valor, más fama, era el que se tenía que humillar. Y por eso considero de que es bueno que nosotros tengamos los pies en la tierra y seamos realistas, como veíamos ahorita en la diferencia entre egocentrismo y autoestima, el que nosotros seamos realistas y sepamos que hay cosas en mí que no están bien. Pero sí debemos ser conscientes de que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, es el que nos muestra que esto no está bien. En Salmos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Creo que así dice literalmente. Eh, sí, o sea, si de pronto yo siento de que yo no tengo cosas que mejorar, pidámosle a Dios. Porque incluso si yo creo eso, ya estoy teniendo una actitud de orgullo de no aceptar de que hay cosas en mí que no están bien. Dios me hizo con un valor para manifestar su poder y sabiduría. Y con eso yo debo sentirme un instrumento útil. Ahí es donde yo debo ver y debo darme cuenta de que tengo un gran valor. Hechos 20:24, vamos a ir a este pasaje. Si alguna me quiere ayudar leyéndolo, por favor.
Bueno, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ok. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Eh, no sé si todas aquí conocemos a este personaje, ni su historia. Este es un ejemplo claro de una persona que, si yo leo este versículo sin saber, sin entender a fondo lo que él quiere decir, yo digo, esta es una persona que no se estima para nada, no se quiere, eh, para él su vida no tiene ningún valor. Recordemos que el apóstol Pablo era una persona de los principales, ¿cierto? De los principales del pueblo de Israel, era una persona que tenía mucho conocimiento, tenía muchas influencias, tenía un linaje, por decirlo así, superior, o sea, en el sentido de que él era de esos judíos que conocían la ley al pie de la letra, que quería cumplirla tal cual como estaba ahí. Em, sí, tenía, digamos, mucha fama, mucho poder, pero el Señor le hace un llamado y le dice, y lo llama a su obra, ¿cierto? Un día le coloca un pare a todo lo que él estaba haciendo en su vida y lo lleva hacia otro camino. Y desde ese momento el apóstol Pablo tiene un cambio en su vida. Él empieza a predicar el evangelio, se convierte en una persona diferente. Antes perseguidor de la iglesia, más ahora predicador de Cristo. Y en este pasaje dice discurso del versículo 17 dice discurso de despedida de Pablo en Mileto. Entonces dice más antesito del versículo 24, dice el versículo 22, ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Nos iba para otro lugar, pero no sabía cómo le iba a ir allá. Recordemos que él tuvo muchos momentos de dificultad porque a causa del evangelio eh, estaba sufriendo de cárceles, de persecuciones. Muchas personas no les agradaba que les hablaran de Cristo. Y dice el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No era como que él iba simplemente sin saber, no. Ya él sabía que sí iba a tener que pasar por eso. Prisiones y tribulaciones. Y aún sabiendo eso, dice en el versículo 24, pero de ninguna cosa, de absolutamente nada, hago caso. O sea, no le presto atención a eso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene valor. ¿Pero por qué? Porque su vida en ese momento para él no era tan importante. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Con eso él se iba a sentir satisfecho. Dice, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Será que Pablo creía que su vida no había sido útil? De hecho, sí. Simplemente que en su humanidad para él mismo, no, pero para los propósitos de Dios, él sabía que había sido útil. Claro que más adelante él expresa de que, o sea, de que él era el mayor de los pecadores, o sea, nunca tuvo esa actitud de que él era el perfecto, el más santo, ¿no? Sino que había sido escogido por Dios para un gran propósito y Dios había sido el que lo había utilizado a él. Y realmente lo que él más quería era cumplir eso que Dios le había encomendado. Y más adelante dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que le da valor a mi vida.
En términos generales es lo que quería expresar eh, el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Será que ya yo, Daniela? Bueno, yo creo que este propósito de dar testimonio del Evangelio es un propósito que tenemos todas, Daniela, Sofía, Carmen, todas las que estamos aquí presentes, de predicar el Evangelio, de dar testimonio, ya sea de palabra o de hecho, pero es algo que todas debemos hacer. Y es un propósito indiscutible, algo que Dios quiere que nosotros hagamos y que somos útiles y que es Él quien nos da las palabras para nosotros poder hablar y realmente es Él quien convence, ¿cierto? Y qué bueno también poder ser utilizadas en otras cosas, en el servicio, en la enseñanza, en la alabanza, en el servicio, en ayudar a los hermanos, en tantas cosas que podemos nosotras ser utilizadas y que muchas veces ni siquiera tenemos la disposición porque creemos que nosotras no tenemos la capacidad de hacerlo cuando es Dios mismo quien nos manda y quien nos capacita, ¿cierto? Entonces, como les decía, esto es un tema muy amplio y en la escritura tenemos muchos pasajes que nos hablan acerca de, primero, cómo nos ama Dios, o sea, cómo no estimarme si el más grande, el sublime, el soberano, el que me creó, a pesar de conocer mis defectos, mis fallas, todo lo que he hecho, me estima. ¿Por qué? Porque debo estimarme porque Él es quien da valor a mi vida. De hecho, hay un pasaje de eso de que el Señor es quien nos llena, quien nos capacita, quien nos muestra qué tan valiosos somos. El pasaje de Pedro que habla de que somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero todo eso tiene un propósito. Más adelante dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro valor, mi valor, está en Cristo. Eso es como lo que quisiera yo que tuviéramos presente en esta primera reunión acerca de este tema. Eh, como una conclusión, por decirse, y quiero que leamos, primero leámoslo en la versión de la Reina Valera, alguna que me lo lea primero a los Corintios 6:20, por favor. Hola. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, Sofi. Dice la versión de la traducción al lenguaje actual, dice, cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Como les decía, el Dios grande, sublime, soberano, se fijó en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada una de la humanidad, cada persona. Murió por todos y cada uno. Y pensemos en ese precio, ¿no? No fue por dinero, no fue por fincas, no fue por, qué sé yo, casas, edificios, negocios, tantas cosas materiales que hoy le dan valor a nuestra vida,
que hoy es lo que nos hace sentir con más valor, con más estima, cuando el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto, que fue su sangre. Yo sé que todas aquí somos conscientes de esto, de que todas aquí sabemos que sí, que el Señor Jesucristo pagó ese precio por mí. Yo lo sé, pero nunca lo olvidemos, ¿cierto? Quizá aquí muchas hemos tenido momentos en los que sentimos que no, yo no tengo un valor porque sí, somos seres humanos y en nuestra humanidad, en nuestro realismo, vemos que hay cosas que no nos va bien o que no me veo bien, que no me siento bien y creo que es normal, pero que sea por un momento y que no olvidemos el precio que pagaron por mí. Si pagaron ese precio por mí es porque alguien, para alguien, yo soy de gran estima, porque para alguien yo tengo un gran valor. Y ese alguien es el que me va a dar valor. Y dice, por eso, por ese precio que pagaron por cada uno de nosotros, deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Entonces, es como la consecuencia de yo entender, ¿cierto? De que ese precio que pagaron por mí es muy alto. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no es algo común, no es algo que yo pueda tomar a la ligera, no es algo que yo, sí, como que voy a menospreciar, sino que yo debo eh, ser consciente de eso. Y vuelvo y retomo. Si yo no he entregado mi vida a Cristo, si el Espíritu Santo no mora en mí, si yo no soy su hija, estoy trabajando, como dicen por ahí, que lo he visto, estoy trabajando en mí, pero en vano, porque nunca, nunca yo en mi humanidad voy a lograr darme ese valor que realmente yo necesito tener y que en realidad es es lo que le da verdaderamente valor a nuestras vidas. Entonces, chicas, yo pues esto espero que haya sido de bendición para todas, que esto poquito que está aquí lo podamos ver, lo podamos meditar y podamos seguir haciéndolo para la próxima, en la que vamos a hablar un poquito más acerca de este tema, más a la luz de la escritura, de pronto más tipos de autoestima o de este tema, que es muy común ahora mismo, pero nunca, nunca desliguemos esto de lo que dice la palabra, porque realmente este es el filtro que nosotras debemos utilizar para poder guiarnos en lo que es verdadero y en lo que realmente le va a dar solución a este problema o a este gigante que yo debo enfrentar. Entonces, bueno, espero que haya sido de mucha bendición para todas.